A ver, compartir pantalla. Gracias, gracias por comentarnos. Yo les decía que este ejemplo en alguna otra sesión lo habíamos hecho. Una pregunta, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, ahora sí ya. Ok, muchas gracias. Miren, en algún día, hace algunas sesiones, lo hicimos. Y pues les decía que tal vez es una figura un poco caprichosa, un poco rara, pero al fin y al cabo pues, pudimos encontrarle su centroide. Y como para calcular momentos de inercia nosotros requerimos partir del centroide, pues la podríamos nosotros copiar y llevarla a nuestro problema del día de hoy, nuestros problemas del día de hoy. Vamos a decirle que ahorita la queremos pegar y bueno, pues probablemente la pegó un poquito grande. Vamos a hacerla un poquito más chiquita. Uh, Ahí está un poquito más chiquita. Y pues podríamos incluso tomar las cosas que realmente nos importan, ¿no? Yo te decía, esa figura tal vez en alguna otra sesión le calculamos su centroide, ya nos podemos olvidar nosotros de ese concepto de centroide, y podríamos, si quieren, pues borrar esa parte, y vamos a ver si eso del centroide nos olvidamos de ello, y nos quedamos con su centro de toda la figura. Ahora, aquí, bueno, a propósito, borré una parte para que algunas cosas pues, lo tengamos que volver a platicar y algunas cosas las tengamos que volver a, a expresar. Oiga, profe, no subió Sí, ¿qué la pasó? sesión del día 23, ¿verdad? Que yo sepa, sí, nada más que probablemente no se las compartí, pero si quieren, bueno, si quieren ahorita lo checamos bueno, vamos a checarlo si quieres de una vez. Mira, vamos a ver. Vamos a ver, por ahí sí está en nuestro perfil. Este, Videos. Dice que resistencia de materiales, dices que del día 23 es, es la sesión 8. Mira, sí está ahí. Es el primero que aparece en la parte de arriba, ¿no? Es lo de momento de inercia, dices. Bueno, miren, sirve el comentario para platicarles eso. A veces se me va la onda, a veces se me cruzan los grupos, pero de todas formas, ahí en YouTube, mira, ahí está la sesión 8 de resistencia de materiales hasta arriba, y un poquito más abajo está la sesión 7 de centro de masas, y un poquito más abajo probablemente esté la sesión 6. Entonces, bueno, pues ahí están todas las sesiones. Y si ustedes, pues digamos, no, pues es que a mí no me interesa la clase que usted da de geología, ¿no? Pues y yo lo entiendo, ¿no? Entonces, tal vez se pueden meter a esta parte que dice listas de reproducción y probablemente ustedes encuentren esta lista que se llama Resistencia de Materiales Primavera 2021, que es donde estamos. Y si entramos a esa, pues mira, ahí está la sesión 0, la sesión 1, la sesión 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8 y hoy estamos en la 9, ¿no? Bueno, sirvió ahí un poquito de comercial. Entonces la respuesta es, sí, ya está. Sí, ya está. Probablemente no se las compartí en Classroom, pero sí ya está la sesión ahí en YouTube. Igual y al ratito te la comparto en Classroom. ¿Sí quedó? Bueno, entonces fíjense que resulta que nuestro centroide de toda la figura, en alguna otra sesión lo habíamos calculado que tenía una coordenada 26.27, 26.27, 7.135. Bueno, pues ahí está nuestra coordenada de ese centro general de la figura. Y resulta que además de ese centro general de la figura, pues probablemente nosotros tenemos centros particulares. Con toda la intención, pues tal vez borré el resto de la tablita para que pues recordemos algunas cosas, ¿no? Entonces, resulta que si ya tenemos ese centro general de la figura, probablemente nosotros podríamos hacer nuestro cálculo de momento de inercia. Le voy a poner aquí, cálculo de momento de inercia. Y para eso, pues tendríamos diferentes figuras, ¿no? Tendríamos una figura, luego tal vez tendríamos su área,
Después tal, en este caso, me acuerdo que este problema lo desarrollamos en metros. Bueno, pues entonces su área va a estar expresada en metros cuadrados. Y después tendríamos la distancia X entre el centroide de la figura completa y el centroide de la figura parcial. Y también su distancia Y. En esta ocasión me gustaría tal vez calcular tanto el momento de inercia en X como el momento de inercia en Y de toda la figura. Y entonces, pues bueno, hay que aplicar el teorema de los ejes paralelos para los dos sentidos, que sería la sumatoria de las inercias locales en X más la sumatoria de cada una de las áreas por su respectiva distancia Y elevada al cuadrado para calcular el momento de inercia con respecto al eje de las X. Y de forma análoga, bueno, pues la sumatoria de las inercias locales en Y más la sumatoria de cada una de las áreas por las distancias X al cuadrado. Bueno, y ahí sí vamos a poder ver en qué sentido esa figura es un poquito más rígida, ¿no? Si en el sentido de las X o en el sentido de las Y. Parece, parece a simple vista que esa figura pues está más alargada en el sentido de las Y y entonces con respecto al eje Y debería de dar un valor mayor. Debería, pero pues bueno, siempre hay que calcularlo, ¿no? Fíjate que las distancias en X van en metros, las distancias X van en metros, las distancias Y también van en metros, y bueno, pues ya después vendrán las multiplicaciones, que ya son pues unas cuestiones un poquito mecánicas, ¿no? En muchas ocasiones lo que nos cuesta más trabajo es encontrar el centroide y las distancias de la geometría básica. Entonces, fíjate, tenemos una figura que se llama A1, que correspondía a un triángulo. Sí, correspondía a un triángulo. Si quieren, le pongo aquí un esquemita al lado para que nos quede claro, que es un triángulo, pues digamos, relleno. Luego tendríamos una figura A2 que correspondía a un rectángulo también, pues relleno, o sea, completo o sólido. Después teníamos una figura A3 que significaba una media, o no, un cuarto de círculo, y también es relleno. Y después teníamos un área negativa, que era nuestra área A4. Y esa área negativa, pues a propósito te la voy a poner, pues sin rellenar, porque es negativa, ¿no? Bueno, eh, tú recordarás que el área de un triángulo, pues es muy sencilla, es base por altura entre dos. Entonces voy a multiplicar 12 por una altura de 15 entre 2, pues nos va a dar un área de 90 metros cuadrados. El área de un rectángulo también es muy sencilla, es base por altura, 24 por 15, y eso nos va a dar 360 metros cuadrados. El área de un cuarto de círculo, pues terminaríamos calculándolo como pi por radio al cuadrado, que sería su área, y luego entre 4. Entonces, en este caso sería pi por 15 al cuadrado, y luego eso entre 4 porque nada más tenemos un cuarto del círculo. Y eso nos llevaría a un área de 176.71 metros cuadrados. Y la media circunferencia o el medio círculo que acabamos a ver en el área 4, pues igual la podríamos calcular como pi por radio al cuadrado y dividirlo entre 2. Entonces, en este caso sería pi por 5 al cuadrado entre 2. Me parece que nos da un área de 39. Nada más que ojo con ese signo, es un signo negativo. Menos 39.27. Es negativo porque es un hueco, ¿no? Ahora, las distancias X y las distancias en Y van a estar referenciadas al centroide de cada figura. Tú recordarás que para el centroide de la figura 1 está ubicado a 8 metros de distancia. Entonces, pues si a los 26, que te voy a, pues tal vez acotar aquí abajo, hasta a los 26 del centro de toda la figura, 26.27 en X, de toda la figura le resto 8, bueno, pues resulta que me queda una cantidad de 18.27. 18.27, que es entre el centro de toda la figura y el centro de la figura 1. Ahora, si hacemos lo mismo, pero ahora con respecto a la segunda figura,
Bueno, fíjate que el centro de la segunda figura tiene de coordenadas 12 más 12. 12 de la primera parte del primer triángulo más 12 de la mitad de 24. Quiere decir que tiene coordenadas 24. Si a 24 lo considero como negativo y le sumo 26.27, bueno, pues la distancia en X va a ser de 2.27. Y va a ser, eh, pues alguien diría que esas dos son negativas, porque se mueve a partir del centroide de la figura completa hacia la izquierda. Alguien diría que estos valores son negativos. Mm, en el cálculo de la inercia no nos afecta tanto, pero pues bueno, vamos a respetar esa opinión, ¿no? Que se está moviendo en el sentido hacia la izquierda. Ahora, el centro de la figura 3, yo no me acuerdo qué valor dio, pero aquí está anotado. Ahora, como siempre, nuestra mente se nos olvida. Alguien diría, pues más vale una pálida tinta que una excelente memoria. Entonces, lo que podríamos hacer sería tal vez eh, abrir nuestro texto de referencia. Si quieren, déjenme volver a hacerlo. Tal vez abrir nuestras referencias de fórmulas y, y abrir también nuestra pantalla, ¿no? Perdón, aquí está. Y vamos a ver si llegamos a ver la misma fórmula. Fíjate que en la parte izquierda de tu pantalla estás viendo que para el área 3 tendríamos que calcular 4 por el radio, es decir, 4 por 15 y luego dividirlo entre 3 y luego dividirlo entre pi, y eso nos da 6.36. Entonces, esta medida que se nos había quedado por ahí colgada, pues sí nos da la coordenada del centroide de la figura 3. Ahora, ¿qué distancia hay entre el centroide de la figura 3 y el centro de toda la figura? Pues eh, habría que encontrar, pues, algunas distancias intermedias antes, ¿no? Que te voy a tomar el plumón café, y con ese plumón café, pues yo creo que podría acotarte esta distancia que te estoy anotando de color café. Fíjate que arriba, el área 1 y el área 2 sumarían 36. 36 menos el centroide de toda la figura, es decir, menos 26.27, pues nos va a dar una distancia de 9.73. Y ese 9.73 sumado al 6.36, pues nos va a dar un total de 16.09. Y eso se lo vamos a anotar a nuestra tablita como la distancia en X hacia el punto 3. Ahora sería una distancia positiva porque va en el sentido eh, hacia la derecha, ¿no? Más 16.09. Ok. Y resulta que eh, el centro de la figura morada, o es decir, la figura 4, tiene una coordenada de 36 unidades. ¿Por qué? Pues porque está, mira, ahí tal vez te lo acabo de anotar un poquito grueso. Ese 36 proviene de 12 más 24. Y ese 36 menos 26.27, pues ya lo habíamos calculado y nos daba 9.73. Vamos a escribirlo. 9.73. Alguien me va a decir, oiga, profesor, pero en la tabla que teníamos el otro día teníamos otros valores. Sí, pero la tabla que teníamos el otro día estaba referenciada al sistema X y Y global. Y gracias a ese sistema X y Y global, pudimos calcular el centroide de la figura. Ahora que ya tenemos el centroide de la figura, pues podríamos incluso borrarlos, esos ejes del sistema global o del sistema general, simplemente borrarlos. Y tal vez alguien diría, bueno, pues hay que poner unos nuevos ejes, ¿no? Y esos nuevos ejes van a corresponder al centro de toda la figura. Tal vez le cambiaremos el colorcito, le pondremos en color rojo y tendremos nuestros ejes X y Y, centroidales y centroidales. Bueno, ahora, la distancia Y, bueno, pues nosotros vemos aquí en la parte de abajo o aquí que la distancia Y hasta la parte baja de la figura vale 7.13. 7.135. Bueno,
Pues esos 7.135 habrá que restarle la altura del centro de la figura 1. Y la figura 1, como tiene 15 de alto y para un triángulo está a 1/3, resulta que aquí la distancia y de la figura 1 es de 5. Si a 7.13 le quito 5, pues me va a quedar un 2.135. Se iría hacia abajo a partir del centro de toda la figura, entonces por eso también lo pondría como negativo, menos 2.135. Ok. Al centro de la figura 2, pues si tiene 15 de alto, su centro va a estar en 7.5, la figura 2. 7.5, que sería la mitad de 15, ¿no? Bueno, 7.5 menos 7.135 resulta que nos va a dar una distancia, ahora sí positiva, de 0.365. Las dos primeras figuras. Ahora, el centro de la figura 3, mira, ahí yo creo que vale la pena que te le quedes viendo a la parte izquierda de tu pantalla y te darás cuenta que la misma distancia que hay sobre el eje de las X al centro del cuarto de círculo también actúa sobre el eje de las Y. Significa que también tiene de alto 6.36 el centro de la figura 3. Entonces, pues yo puedo obtener la distancia entre el centro de toda la figura y el centro de la figura 3 al restar 7.135 menos 6.36, que es, digamos, la misma distancia que se da en Y para la figura 3. Y eso nos va a dar 0.77, 0.775. 0.775 y como se mueve hacia abajo, lo vamos a ponerlo como negativo, ¿no? Más para respetar lo de los signos. Y el centro de la figura 4, eh, mira, también en la parte izquierda de tu pantalla, ahí nos dice cuánto debe de medir y te das cuenta de que utiliza la misma fórmula que la anterior. Si quieres, lo voy a poner hasta abajo. El centro de la figura 4 resulta que tendría de altura 4 veces el radio entre 3 veces pi. Y para la figura 4, que tiene un radio de 5, sería 4 por 5 entre 3 y mi resultado entre pi. A mí me dio 2.122. Bueno, pues esa distancia hay que restársela al centro de toda la figura y nos daría 5 menos 5, menos 5.013. Ok. Ahora, pregunta. ¿Cómo ven? ¿Alguna de esas distancias X no le agarraron la onda? ¿O algunas de esas distancias Y no le agarraron la onda? Yo, profe, tengo una duda. Sí. En la Y del rectángulo del punto 0.365, ¿cómo dijo que salió? Ok, mira, te lo dibujo aquí abajito para que sea más fácil. El Bueno, no rectángulo. nada más, o sea, bueno, sí sé cómo, pero como que no me cuadró a mí. Pues yo creo que Ah, ya. Ok, Ay, no, a mí sí explícamelo así, porque si no, no entiendo. Porque también tenía la misma duda. ok. 7.5 es la mitad de 15, ¿no? sí. Y el centro de la figura completa tiene de elevación 7.135. Entonces, lo que nosotros buscamos es la diferencia entre estas dos alturas. Y pues bueno, lo podemos hacer al restarle 7.5 menos 7.135. Y de ahí salió el punto 36.5. Ah, muchas gracias, que yo había escuchado nada más 7.35, no 135. No espero, bueno, gracias. Bueno, una pregunta, la otra compañera que también nos iba a hacer la misma duda, ¿sí te quedó claro? Sí, ya también. Pero a mí me sale diferente. Bueno, a lo mejor y lo estoy haciendo mal en el radio de. No, perdón.
en lo del semicírculo, porque a usted le sale 2.112 y a mí me sale 6.36 y cacho. Ah, ya, mira. Lo que pasa, pues, a ver, vamos a ver si es ahí la diferencia. Fíjate que este que calculé es para el área 4 y el área 4 resulta que tiene un radio igual a 5. Probablemente si tú te está dando 6 es porque tal vez lo estés haciendo para el área 3. El área 3 tiene un radio de 15. Sí, creo que ese era el dilema. Ok, ok. Sí, mira, el último comentario para cerrar eso. Fíjate que si la altura de nuestra figura es de 15, pues eso significa que el radio de esa área 3, pues también es de 15, ¿no? Y en cambio, el área 4, por aquí abajito alcanzamos a ver sus radios, con 5 y 5, y pues ya con eso queda. Una pregunta, ¿a alguien más se le dificulta eh, saber cómo llegamos a esas distancias X y cómo llegamos a esas distancias Y? No, profe. Oiga, profe, yo tengo duda en el área. ¿Cómo la sacó? Porque ahí sí no le entendí de cada figura. Ok, bueno, el área del triángulo, pues y del rectángulo, yo creo que no fue ahí la bronca, ¿no? Esas son, base por altura entre 2 y base por altura. Pero probablemente el área del segmento de un cuarto de circunferencia, fíjate, el que está así, que es nuestra área 3, pues resulta que no tengo la circunferencia completa. Entonces, lo que yo tengo que hacer es de que si yo tuviera la circunferencia completa, si la tuviera, mi área sería pi por radio al cuadrado. Pero como no la tengo, y a propósito la voy a borrar, bueno, pues si yo nada más tengo un cuarto, pues lo que hago es de que esa área la voy a dividir entre 4. Y esa misma formulita es la que puedes ver en la parte izquierda de tu pantalla en la misma figura, ¿no? Un cuarto de pi por radio entre 4. Y para la otra, que pues creo que todavía ahí se alcanza a ver la figura 4, pues es una historia similar. Resulta que el área del círculo completo, pues sería pi por radio al cuadrado, pero como nomás tengo la mitad, nada más tengo medio círculo, pues resulta que mi resultado hay que dividirlo entre 2. Ok, ¿Cómo? profe. Okay, Sí, profe. sí. ¿Así ya te da? Pero el radio sería de 5, ¿no? Bueno, de la figura. Ajá, para la figura 4 tienes un radio de 5. Para la figura 3 tienes un radio de 15. Ok. Vamos a ver si déjame echarle una última revisada a los valores para ver si llegamos a lo mismo. Dice pi por 15 al cuadrado entre 4, 176. Ajá. El del área 3 sí me volvió a dar lo mismo. El del área 4, déjame checarlo. Pi por 5 al cuadrado entre 2, está 39. Pues sí creo que sí llegamos a lo mismo. Si alguien todavía pues tiene alguna diferencia, pues que nos diga y lo hacemos. Sí, profe, ya me salió. Y yo así como que, ¿qué? Ok, ya, va. Ok, está bien, qué bueno. Bueno, entonces vamos a hacer esto un poquito más chiquito para que, pues porque tal vez son auxiliares, pero digamos que ya no es parte de nuestro problema. Y, y yo creo que podríamos ahora meternos a nuestra tabla. Y también podríamos tal vez, bueno, sí, meternos a nuestra tabla. Como yo lo que quiero resolver son las dos expresiones de abajo, o sea, la inercia de toda la figura con respecto a X o la inercia de toda la figura con respecto a Y, bueno, pues tengo que en mi tablita tener esos valores. Y para eso, pues voy a agregar algunos cabeceros en la tabla. Ya ves que en las tablas, pues nosotros las podemos hacer como queramos, ¿no? Yo creo que esos cabeceros que nos hacen falta sería tal vez el área por la distancia X al cuadrado. Otro cabecero que nos está haciendo falta, pues tal vez sería el área por la distancia Y al cuadrado. Otro cabecero que nos estaría haciendo falta, pues tal vez sería la inercia local de cada una de esas figuras respecto al eje de las X.
y la inercia de cada una de esas figuras con respecto al eje de las Y. Cuando yo tenga el área en metros cuadrados y lo multiplico por la distancia x elevada al cuadrado, pues mi resultado va en x a la cuarta, ¿no? O en metros a la cuarta, en metros a la cuarta. Y los momentos de inercia también, por su fórmula, nos da en valores m a la cuarta y m a la cuarta. Nada más que nosotros nada más habíamos utilizado la fórmula sencillita, la de un rectángulo, y pues bueno, su fórmula muy sencilla es BH cúbica entre 12. Y la intención del día de hoy, pues es que usemos también la fórmula para un triángulo y la fórmula para una semicircunferencia y pues bueno, varias que nos va a ir pidiendo nuestro problema, ¿no? Bueno, entonces fíjense que la parte de área por distancias al cuadrado, pues resulta que es sencilla, ¿no? Esta parte sencilla, nada más es cuestión de multiplicar, nada más pues habría que checar que no nos equivoquemos. Fíjense que yo les decía que, antes de calcularla, yo les decía que parece como que no nos sirven los signos, parece que no nos signen, porque a la hora que lo elevemos al cuadrado, pues esos signos se van a volver positivos. Entonces, para el momento de inercia, pues no nos pega mucho el uso de signos. Hay otro concepto que se llama producto de inercia, y ahí sí hay que tener cuidado de los signos, pero para momento de inercia no. Bueno, entonces, hacemos esas multiplicaciones. Si yo multiplico 90 por 18.27 al cuadrado, ahí me dio 30.041. 30.041. Llevo más de 4 cifras significativas, entonces no vale la pena ponerle decimales, ¿no? Si ahora multiplico 90 por 2.135 al cuadrado, ahí me da 410.2. 4 cifras significativas, ya. Si multiplico 360 por 2.27 al cuadrado, me dio 1855. Llevo 4 cifras significativas, ya no vale la pena ponerle decimales, ¿no? Si hago esa misma multiplicación de 360, pero ahora por 0.365 al cuadrado, pues resulta que mis 4 cifras significativas sería 47.96. Bueno, pues vamos a poner 47.96. Perdón, profe, Pues, ahí no es punto 4796. Sí, sí es. sí, No, pero no es con punto. 0.97 diferí. Porque son 360 por punto 365, ¿no? al cuadrado. Ah, sí. Gracias, gracias. Sí, sí, va. Luego, si multiplicamos 176.71 por 16.09 al cuadrado, pues a mí me dio 45.748. Y pues tenemos 5 cifras significativas. Ahora, si lo hacemos por el 0.775 al cuadrado, nos va a dar 106.2, alguien diría 106.14, también podríamos decir. Al fin y al cabo, si en la fila de arriba ya tenemos 2 decimales, pues se los podríamos agregar, ¿no? Los 2 decimales. Y luego 39.27, pero ese 39.27 es negativo y ese no lo voy a elevar al cuadrado. Yo creo que valdría la pena incluso hasta ponerlo en naranjita para que nos demos cuenta, ¿no? De ese valor. Ese valor nos va a generar cantidades negativas en estas dos tablitas, porque la área no va al cuadrado. Los que van al cuadrado es la X y la Y. Entonces, eso por 9.73 al cuadrado nos va a dar menos 3.717. 718, ¿no? Bueno, y en la otra columna nos da menos 986.86. Ok. Habría que sumar esos valores más
Ahí me dio la última columna, un valor negativo, menos 422.56. Ok. Y la otra columna, 0.41. No sé si a ustedes les da lo mismo. A mí me dio 73,000 positivo, más 73,926. Con esas dos columnas, nosotros estaríamos encontrando la sumatoria de área por x al cuadrado y la sumatoria de área por y al cuadrado. Digamos que si le podemos poner colorcitos, fíjate, la sumatoria de área por x al cuadrado, pues nos va a ayudar a calcular la inercia sobre el eje de las y. La sumatoria de área por y al cuadrado nos va a ayudar a calcular la inercia de esa figura con respecto al eje de las x. Bueno, ahí tenemos unos valores. Si ustedes les dio los mismos resultados, pues yo creo que podemos seguir. Si alguien le dio un valor diferente, pues sería bueno que lo comentáramos. Y También. va, Todo bien. órale. Y resulta que yo les decía que pues la intención de este problema es que utilizáramos otras fórmulas distintas a las que veníamos usando nada más del rectángulo, ¿no? Que es la más sencilla. En muchas ocasiones es la que más vamos a utilizar, ¿no? La del rectángulo, mira, ahí en la parte de la izquierda la alcanzas a ver, BH cúbica entre 12 o HB al cubo entre 12, dependiendo con respecto a qué eje. Y abajito de ella viene la fórmula para una sección triangular con la punta, digamos, hacia arriba. Nosotros tenemos por ahí en nuestra figura 1, déjame dibujártela, la figura 1 tiene de altura 15 unidades y de base 12 unidades. Mira, aquí voy a hacerlo, mover mi pantalla. Ahí está. La alcanzas a ver un poquito feíta, el profesor tiene unos números re feos, pero ahí está. Mide 12 de base por 15 de alto. Entonces, esos 12 de base por 15 de alto nos van a permitir calcular la inercia con respecto a un eje horizontal. Te lo pongo ese eje horizontal local. Bueno, pues resulta que su inercia con respecto al eje local sería, nos dice la fórmula, un 36avo de BH cúbica. Bueno, pues la inercia en X sería 12 por 15 al cubo y luego mi resultado entre 36. Ahí me dio 1125. Y con respecto al otro eje, y aquí le vamos a poner un eje Y, bueno, pues nosotros tendríamos la inercia con respecto a ese eje Y local, igual a un 36avo, pero ahora como que se cambian los papeles, o sea, digamos que lo acuesto o cambio el triángulo, ¿no? Y entonces ahora yo lo que estaría multiplicando sería 15 por 12 al cubo, y eso pues me va a dar un valor un poco menor. Ahí me dio de 720. Bueno, el libro, digamos que fue un poquito gacho, perdón por la palabra, pero fue un poquito gacho y no nos puso la inercia en X y la inercia en Y, nada más nos la pone en un sentido. Entonces, lo que yo puedo hacer, pues tal vez sería acostar esa figura. Y mira, ahora si la acuesto, pues ahora sí ya tendría otra vuelta mi eje de las Y, pero en la base tendría 15 y en la altura tendría 12. Y ya puedo aplicar la misma fórmula que viene en el librito, ¿no? Bueno, pues entonces podría ya anotar esos valores. Con respecto al eje de las X, tendría yo 1125. Con respecto al eje de las Y, tendría un 720. Para la siguiente figura está fácil, ¿no? Está sencillo. Fíjate, a propósito lo voy a dibujar aquí abajo, pues tal vez para darle un sentido a lo que teníamos antes, pero nuestra siguiente figura, perdón, era un rectángulo, y ese rectángulo me parece que medía 24 por 15. De esos 24 por 15, pues resulta que con colorcito rojito, si quieres,
podríamos calcular la inercia en X, sería BH cúbica entre 12, sería 24 por 15 al cubo entre 12, y eso me da 6,750. Y en cambio, su inercia con respecto al eje de las Y sería un doceavo de H por B al cubo. Entonces, en esta ocasión nos va a dar más grande, ¿no? 24 al cubo por 15 entre 12, resulta que nos da 17,280. Ahora, ahí yo creo que vale la pena recordar lo que yo les platicaba tal vez de la cajita que hacemos grande o que hacemos chiquita, o bueno, que empujamos de un lado o del otro, ¿no? Perdón. A ver, miren. Sí, vamos a hacerlo. Déjenme salirme de... Regresa. Vamos a ver el Zoom. Vamos aquí a decirle que quiero dejar de compartir y que quiero iniciar mi video. Bueno. Fíjense, no sé si recuerdan que yo les decía tal vez de una cajita que cuando le aplicamos la fuerza desde arriba, pues terminamos por deformarla muy fácilmente. Pero si le aplicamos esa fuerza desde uno de sus cantos, pues resulta que se vuelve muy dura. ¿Por qué? Por cómo está colocada la caja, ¿no? Se vuelve más resistente en un sentido. Bueno, pues entonces les regreso a mi pantalla, compartir pantalla. Y en esta pantalla queremos ver nuestro ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo es más resistente esta pieza de tipo rectangular? Pues bueno, va a ser más resistente si intenta girar con respecto al eje de las Y, es decir, si recibiera la carga horizontal, y por eso nos da el valor de 17,000. Pero si quisiéramos nosotros colocarle una carga desde arriba, bueno, pues evidentemente que resistiría menos con respecto al eje X o al eje horizontal. Bueno, pues ese par de valores hay que llevarlos a nuestra tablita con el valor que nos haya dado. Al fin y al cabo, respetamos su numeración. Nos va a dar 6,750 y 17,280. Ahí está. Ahora, digamos que llegamos ahora a una pieza un poquito más rara, ¿no? Que es el área 3. Déjenme mostrarles, por si se nos había olvidado, que el área 3 es completa y que tiene un radio de 15. Bueno, pues vamos a anotarla por acá. Vamos a anotarla por acá arribita. Mira, el área 3 tiene un radio igual a 15 y resulta que para ese tipo de piezas, la tablita que ustedes tienen y que la podemos encontrar en la antepenúltima página del Hibbeler o de algún otro libro de estática, nos daría esa fórmula. Y ahí nos está diciendo que si yo quiero calcular la inercia con respecto al eje de las X, me va a dar exactamente lo mismo que la inercia con respecto al eje de las Y. Qué padre, ¿no? Qué padre que me dé lo mismo. Bueno, ¿por qué? Porque mide lo mismo en un sentido que en otro. Por eso me va a dar lo mismo. Llámese a partir de un eje rojo, o llámese a partir de un eje azul. De todas formas, me va a dar lo mismo porque la base, por decirlo de alguna forma, mide lo mismo. Y nos dice que si yo quiero encontrar ese valor, divida un 16avo del pi, de pi por el radio a la cuarta. Si te das cuenta, ahí como el radio va a la cuarta, pues digamos que los metros se vuelven en metros a la cuarta. Y dividirla entre 16 lo va a seguir teniendo metros a la cuarta. Bueno, pues en esta ocasión, para esa figura 3, y le ponemos por acá área 3, bueno, pues resulta que para esa figura 3 nosotros podríamos calcular la inercia en X como un 16avo de pi 3.141592 por un radio de 15 elevado a la cuarta potencia. Fíjense que en su calculadora hay un simbolito, bueno, podríamos hacer algo fácil, 15 por 15 por 15 por 15, o hay un simbolito que dice X a la Y, y bueno, pues lo podemos utilizar en nuestra calculadora científica, ¿no? Entre 16. A mí me dio 3,164. Oye, me dio
900. 9.940.19. Sí, a mí también. A ver, vamos a ver. Ah, Vamos, a ver, vamos a ver si, si nos seguimos. Es bueno que, pues, les haya dado el mismo resultado, ¿no? Déjenme sacar mi calculadora y vamos a ponerle aquí que queremos la función de 15 elevado a la cuarta potencia y luego ese resultado lo queremos dividir. No queremos dividir eso, queremos que se baje el, queremos ese resultado dividirlo entre 16. Alguien diría que probablemente tengamos un problema de paréntesis, ¿no? Entonces vamos a volver a escribirlo. Vamos a ponerle 15 elevado a la cuarta potencia y le decimos que cierre el paréntesis y que eso entre 16. Pero falta multiplicarlo por pi. Nos hizo falta multiplicarlo por pi. Entonces vamos a decirle que por pi. Y ahí está, lo que ustedes me decían, ¿no? Inercia en X igual a 9000. Inercia en X igual a inercia en Y igual a 9940.2. Ahí ya tendríamos 5 cifras significativas, entonces podríamos dejarlo en 9000, ¿no? 9940 sin el punto 2. Al fin y al cabo ya sería pues un poquito sobre teorizar, ¿no? 1940. Si alguien de ustedes se siente feliz poniéndole el punto 2, pues póngaselo, ¿no? No pasa nada, nadie les va a decir que está mal. Pero pues con 4 cifras significativas nos entendemos bastante bien. Y ahora lo que podríamos hacer sería pedirle a nuestra pantalla que nos muestre la fórmula, perdón, que nos muestre la fórmula para medio círculo. Mira, ahí te está apareciendo. Es 1/8 de pi por radio a la cuarta. 1/8 de pi por radio a la cuarta. Entonces, para nuestra figura, otro colorcito, para nuestra figura 4, vamos a utilizar que Ix va a ser igual a 1/8 de pi por radio a la cuarta potencia. Una pregunta, no sé si ustedes lo vieron, yo no lo vi, me voy a regresar, para ver si es la misma fórmula en X y la misma fórmula en Y. Y mira, ahí lo que nos está diciendo el autor Hibbeler es de que vamos a utilizar la misma fórmula en X y en Y. Y eso como que nos rompe un poquito el esquema acerca de lo que yo te había dicho de que depende mucho de su base y de su altura. Parecería que debería de ser mayor en uno de los sentidos, pero pues vamos a hacerle caso a esta fórmula de Hibbeler. Yo creo que le podemos hacer caso a su fórmula y desarrollarlo así. Regresamos a nuestra pantalla. Regresamos a nuestra pantalla. Y resulta que en esta última figura el radio es de 5. Entonces, pues nosotros tendremos que hacer 1/8 de pi por 5 a la cuarta potencia. Y vamos a ver cuánto nos da. A mí me dio 245. Sí. Sí. sí, a mí también. 245.43. Vamos a ponérselo por acá. Entonces dice 245.43. 245.43. Yo creo que en esta parte habría que considerarle el signo negativo y yo creo que eso probablemente nos genere algún conflicto, alguna condición de no sé si estoy haciendo lo correcto o no, pero yo les pido que ahorita tengan un poquito de fe y que se lo pongan como negativo porque recuerden que es un área hueca. Y ahorita te vas a ver un ejemplo donde va a quedar más claro el por qué lo ponemos ahorita negativo. Pero mira, ahorita consideremos que es así y vamos a hacer esas sumas, ¿no? 1125 más 6750 más 9940 menos 245.43. Eso nos da 17,569.
punto 6, alguien diría, ¿no? Bueno, alguien diría también que estamos sobreteorizando, pero vamos a dejarlo. Y del otro lado, 720 más 17,280 más 9,940 menos 245,43. Y eso también nos daría 27,694,6. Ahora, recordemos que uno va a una suma y el otro va a la otra suma. Vamos a ponerlo un poquito más intenso para que sea identificable cuáles son las dos expresiones que queremos calcular. La suma en el eje de las X me va a llevar a sumar los valores locales en X. La suma en el eje de las Y me va a llevar a sumar los valores locales en Y. Y pues lo único que nos resta es tal vez sustituir esos valores en esta expresión. Por eso la voy a hacer un poquito más grande y que nos dé la oportunidad de una vez resolverla, ¿no? Vamos a ponerle que si yo sumo, creo que están mal, ¿verdad? A ver, tiempo. Parece que están mal. Fíjate, esta debe de ir del otro lado. La sumatoria en X, déjame ponerle el colorcito verde. La sumatoria en X, debo de sumar las inercias locales en X más las áreas por las distancias Y al cuadrado. Ya ves que decíamos en otra sesión que se cruzaban, ¿no? Y la sumatoria en Y, tengo que sumar las inercias locales en Y más las áreas por las distancias en X. Bueno, entonces, ya que hice esa rectificación, inclusive usando colorcitos, yo creo que ya lo podemos sumar. Entonces, si nosotros sumamos 17,569 de las inercias locales en X menos 422,56, pues nos va a dar 17,000, verde, 17,147 metros a la cuarta. Y si hacemos lo propio, pero ahora para el eje de las Y, tendríamos que sumar 27,694,6 más 73,926. Y eso nos va a dar 101,620 metros a la cuarta. En ese momento, probablemente, pues entre tantos números y entre tantas operaciones, no sabemos a simple vista si estamos haciendo tal vez lo correcto o no. Y bueno, pues es normal que tengamos esa incertidumbre, ¿no? Es normal, es bastante normal que tengamos la incertidumbre. Entonces, ¿qué podríamos hacer para, pues por lo menos darnos una idea acerca si lo estamos haciendo bien o no? Pues yo lo que te sugiero es de que trates de forma muy simple de dibujar una figura un poco parecida a la original, pero que sea rectangular. Fíjate que si yo tomo mi figura original, es más, lo voy a hacer tal vez como te sugiero que lo hagas. Toma la figura original. Toma la figura original, vuélvela a dibujar. Ahí la estás viendo tal vez muy delgadita, esa pieza original. Y después trata de dibujar una que sea semejante, pero tal vez que sea pues un poquito más fácil de dibujar o un poquito más promedio. Mira, algo así. No sé si estás viendo al fondo una delgadita y luego enfrente una similar. Similar, pero que tuviera un área similar, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pues probablemente esa figura podría tener más o menos del orden de unos 48 metros de largo. En total alguien me va a decir, no, no es cierto, profesor, no tiene 48, tiene más, tiene 51 metros de largo. Sí, pero tiene huecos. Entonces, si yo lo pudiera transformar a una figura fácil, pues probablemente la transformaría a una de 48. Y de alto, pues alguien me diría, pues tiene 15, está muy cantado. Sí, pero tiene huecos arriba también. Entonces, pues ¿cómo ves si la manejamos como de 13? Y de forma muy sencilla, esto nos podría dar una idea de si están nuestros cálculos bien o no. Para eso, nosotros utilizaríamos BH cúbica entre 12 y B al cubo H
H lineal entre 2. Y si dan resultados, digamos, similares, pues podemos un poquito respirar tranquilos, ¿no? Fíjate que si nosotros ocupáramos 48 por 13 al cubo entre 12, pues tal vez nos da un resultado de unos 8,788. Ese 8,000 se parece al 17,000, pues se parece, pero está alejado, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si yo utilizara 48 al cubo por 13 entre 12? Pues me da, me da algo bien distinto, ¿no? Bueno. Me da 119,808. Entonces, fíjate que, aunque evidentemente que no me puede dar lo mismo porque no tengo las mismas dimensiones, ni es una pieza rectangular, pues digamos que sí tengo una pieza que tiene dimensiones similares. Y tal vez este 119,000 se parece al 101,000 y tal vez este 8,000 se parece a un 17,000. No son iguales, pero de forma muy sencilla, como que puedo saber si ando cercano o no, o de plano estoy escribiendo un disparate. No sé si a ustedes les parece valores pues relativamente cercanos o no, o una forma sencilla de verificar sus resultados. Yo creo que a mí me puede servir, pero puede ser que alguien de ustedes me diga que no. Bueno, hay otra forma de verificarlo y que desgraciadamente hoy no te la puedo mostrar, pero yo espero que para la que sigue ya te lo pueda mostrar, que es, podría ser trazar esa figura en AutoCAD. Y lo bueno de AutoCAD es de que también nos ayuda a calcular centroides y nos ayuda a calcular momentos de inercia. Entonces nada más hay que dibujarla con el comando Pline, 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 y hay que dibujarla sin huecos, ¿no? O sea, eh, perdón, voy a tratar de borrarte una línea aquí. Hay que dibujarla de un solo golpe, ¿no? Alguien diría. Y después de utilizar el comando Pline con toda la orilla, pues después de eso hay que transformarla en una región. Pues te lo anoto por aquí, región. Hay que transformarla en una región. Y ya que la transformaste en una región, le pides el comando más prop. Y con eso te va a encontrar el centroide. Ya que ubiques el centroide, hay que utilizar el comando UX o universal, mover tus ejes universales para que ahora tengas el eje de las X en ese punto y el eje de las Y en ese punto. Y ya que lo vuelvas a tener así, le vuelves a pedir otra vez el más prop. Más prop. Y ahora sí te va a dar el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y. Nada más que te digo que ahorita no lo puedo hacer porque el otro día quise hacer alguna actualización en mi computadora y terminé por borrar el AutoCAD. Pero yo espero que tal vez en otra sesión ya lo tenga instalado y lo hacemos, ¿vale? Bueno, perdón, si quieres guardar esa serie de comandos, yo creo que te podría servir para picarla al AutoCAD y probablemente encuentres el centroide, ¿no? Así, el centroide y el momento de inercia. Bueno, ahora, esa figura está en metros y yo en alguna ocasión les decía que podría significar tal vez la base de una cimentación. Cuando una edificación se ve sometida a un sismo, pues hay que calcular eso. Te lo voy a poner de una forma un poquito más sencilla para que lo entendamos y lo podamos llevar a algo más complejo. Mira, imagínate que ahí tienes una edificación en 3 dimensiones. Esa edificación en 3 dimensiones, cuando llegue el sismo, y por decirlo de alguna forma, que llegue en una dirección norte-sur, resulta que va a tener mucha más rigidez que cuando llegue el sismo en dirección este-oeste. Y eso, pues va a tener una consecuencia en la cimentación. ¿Por qué? Pues porque ese inmueble o ese edificio, cuando se intente deformar por el sismo, probablemente como que cabece, mira, te lo dibujo primero el cuerpo, así, y después con una línea un poquito más gruesa. ¿Qué pasaría si llega en el eje en el primero de sus ejes? Bueno, pues resulta que ese edificio va a intentar como que voltearse hacia allá.
Y lo más seguro es de que sea muy rígido en esa dirección. ¿Por qué va a ser rígido en esa dirección? Porque en la base va a tener una inercia mayor con respecto a ese eje este-oeste. Y en cambio, cuando llegue el sismo en la otra dirección, pues ahí sí se va a deformar más, porque no va a tener rigidez en la otra dirección. ¿Qué quiere decir? Pues que no tiene la misma rigidez ahora sobre el eje norte-sur. Y bueno, esa es una de las aplicaciones del momento de inercia, para determinar cómo se van a incrementar los esfuerzos sobre la cimentación en áreas de desplante de cimentación. Esa es una aplicación, pero también sirve para vigas y nuestro curso va más orientado a eso, hacia resolver inercias en vigas. Lo bueno de las vigas es de que la gran mayoría de ellas pues, son rectangulares y entonces pues, se vuelven muy sencillas de calcular. Pero yo creo que podríamos nosotros en este momento, bueno, si no tienen broncas con lo de arriba, si no tienen broncas con lo de arriba, podríamos hacer otro ejemplo, pero para vigas, ¿no? Pero no sé si tienen problema. Okay. Creo que no. Creo que Bueno, no, profe, una vez. eso es bueno, ¿no? Bueno, entonces, un poquito hacia el tema de vigas, yo les diría, bueno, pues no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna techumbre de lámina y tal vez se den cuenta de que en esa techumbre de lámina a veces se utiliza vigas huecas, vigas de acero huecas, probablemente en una sección tipo cajón o que alguien le llamaría PTR. Esa sección de acero hueca, déjenme ponerla un poquito más chula, mientras le digo que es una sección PTR. Bueno, pues resulta que es hueca precisamente para que no pese mucho. Y también porque el acero es bastante caro, ¿no? El acero es caro comparado con el concreto, y entonces por eso las piezas de acero usualmente son huecas. Bueno, probablemente hayan visto una viga así en una techumbre, y tal vez ustedes la habrán visto que esa viga tendrá pues una altura del orden de, vamos a ponerle de unos 30 centímetros, de 30 centímetros, y tal vez tenga una base de 15 o sí, de 15 centímetros, 15 centímetros. Y probablemente en esa viga podríamos considerar nosotros tal vez un espesor de, de 1 centímetro. Probablemente ustedes vean otras cosas distintas, ¿no? Pero vamos a hacer nuestro problema con un espesor de 1 centímetro, lo cual nos lleva a que la dimensión interna serían 13 y que la dimensión interna del otro lado, pues tal vez serían 28, 28 centímetros. Y que en esta ocasión, pues está hecha de acero. Entonces, le vamos a poner por aquí que si está hecha de acero, pues resulta que tiene una densidad de 7.85 gramos por cada centímetro cúbico. Ahorita lo ocupamos ese valor, ¿no? Bueno, entonces resulta que nosotros podríamos calcular la inercia de esa figura dividiéndola también como les había dicho, pues en otras sesiones, ¿no? O incluso en esta misma. Ahora, si te das cuenta, es una viga simétrica, ¿no? Entonces, al ser simétrica, pues resulta que es muy fácil de identificar dónde está el centroide de la figura. Y nosotros, bueno, pues tal vez en un sentido un poquito académico, lo vamos a dividir primero esta figura, si quieres, en una figura de la tapa de arriba, la tapa de abajo, creo que no se ve muy bien, vamos a ponerle este otro colorcito, la tapa de arriba, la tapa de abajo y las dos cachetes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso nos llevaría tal vez a tener una figura 1, a tener una figura 2, a tener un cachete 3 y a tener otro cachete 4. Bueno, pues resulta que nosotros podríamos calcular de igual forma nuestra tablita de momento de inercia. Podríamos poner figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Y
y bueno, sus respectivas áreas, ¿no? En esta ocasión, bueno, pues sería tal vez en centímetros. Centímetros. Entonces, la figura 1 y la figura 2 tienen la misma área, que sería de 15 por 1. Ya ves que el espesor es de 1 centímetro. Entonces, 15 por 1, pues termina siendo muy sencillo, ¿no? Pues 15. 15 para la figura 1 y 2. Y para la figura 3 y 4 sería de 28 su área. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el centroide de la figura y el centroide de la figura 2 o de la figura 1? Pues nada, porque están en el mismo eje de acción, tienen la misma coordenada X. Entonces, pues no tendría distancia en X, no tendría distancia en X para la figura 2. Pero sí la tendría con respecto a la figura 3 y a la figura 4. En este caso, pues tal vez sería algo así como 14.5. 14.5 y 14.5. Una de ellas es positiva hacia la figura 4 y hacia la figura 3 es negativa. Está mi distancia en centímetros. La distancia Y hacia la figura 1, pues va a ser la 15 menos medio espesor, que me terminaría redundando en un 14.5. Bueno, pues lo escribo, ¿no? 14.5 positivo hacia la figura 1 y menos 14.5 hacia la figura 2. En cambio, hacia la figura 3 y la figura 4, pues tienen la misma línea de acción, o están en el mismo horizonte, y entonces pues no habría que agregarles nada, ¿no? Nada más sería un 0 y un 0. Ah, pues bueno, ya hicimos, creo que lo más difícil, ¿no? Entonces podríamos calcular el área por la distancia x al cuadrado y el área por la distancia y al cuadrado. Ahora nos quedarían centímetros a la cuarta y centímetros a la cuarta. Lo bueno es que tenemos algunos ceros y entonces nos vamos a evitar la fatiga, ¿no? Tenemos ceros por aquí, tenemos ceros por acá. Y si nosotros multiplicamos 15 por 14.5 al cuadrado, nos va a dar 3.153.7, punto 75 de una vez, punto 75. Y el otro valor, pues nos va a dar lo mismo, ¿no? 3.153.75. Ahora, si yo multiplico 28 por 14.5 al cuadrado, pues me da 5.887 y en la parte de abajo también 5.887. La suma de esa columna me va a dar 11.774 y la suma de la otra columna me daría 6.307.5. Ahí está. Tengo la sumatoria de las áreas por las distancias x al cuadrado y tengo la sumatoria de las áreas por las distancias y al cuadrado. Ahora, nos hace falta acabar nuestra tablita, tal vez con las inercias x locales y con las inercias en y locales. Bueno, dice inercias en y locales. Ok. Entonces, la figura 1, que es la tapa superior, pues resulta que si yo le aplico BH cúbica entre 12, pues me va a dar una base de 15 por 1 al cubo entre 12, me dio 1.25. Y eso también va a ser el resultado de la figura 2, 1.25. Pero la figura 3 y la 4 resulta que tengo el 28 al cubo. Entonces 28 al cubo por 1 centímetro entre 12, pues nos da una cantidad bastante grande, ¿no? Un 1800. 1829.33. Y en la otra, pues también otros 1829.33. En el caso de las yes, pues tengo que utilizar la otra fórmula, ¿no? La que utiliza h al cubo por b entre 12.
La que utilizamos en la primera fue b al cubo h entre 2. Bueno, entonces para la primera figura, ahora lo que va al cubo son los 15, no, lo que va al cubo sería 1 centímetro Profe, de ¿se h está cúbica, ¿no? sacando Están al revés. el 1 centímetro de lo de espesor? Sí, tiene 1 centímetro de espesor, ¿no? Ah, ok. Ujú. A ver, perdón. Tuve un lapsus. Déjenme, fíjense. Ix es igual a b h cúbica entre 2. Y y es igual a b al cubo h entre 12. Ahora, fíjense, honestamente, para mí, resulta más fácil entender que la pieza que es, o la dimensión que se opone al giro es la que tengo que elevar al cubo. Para mí, resulta más fácil hacerlo así. Pero bueno, pues ahí están las fórmulas, ¿no? ¿Qué significaría y la inercia en Y de la primera figura, pues ahora es el 15 el que tengo que elevar al cubo? 15 al cubo por 1 centímetro entre 12, pues nos da 281.25. Y 281.25. Ahora las figuras de los cachetes, por decirlo de alguna forma, las figuras 3 y las figuras 4, tienen una base de 1 centímetro. Entonces, como tienen 1 centímetro de base, que era lo que nos preguntaba la compañera, 1 centímetro de base, bueno, pues sería 1 al cubo por 28 entre 12, nos termina dando 2.33. Bueno, si hacemos esa suma, híjole, creo que, espérame, déjeme verificar los dos primeros resultados, porque en uno escribí 281 y en otro escribí 285. Me parece que es 281. 281. Y nuestro resultado de esa columna sería 567.16. Si hacemos lo propio para la otra columna, nos da 3.661.16. Ahora, ¿qué hay que hacer para encontrar los centroides completos de toda la figura? Pues diríamos, Ix es igual a la sumatoria de las inercias locales con respecto a su propio eje, más la sumatoria de las áreas por el eje opuesto al cuadrado. Entonces nuestra Ix nos llevaría tal vez a sumar 6.307 con 3.661. Y eso nos da 9.968.66. Ahí está. 9.968.66. Y en la otra suma nos vamos a encontrar con la inercia en Y de toda la figura, que sería sumar 11.774 más 567.16. Y eso nos va a dar un 12.000. 12.341. Eso no me gustó. Esos resultados, honestamente, a mí no me gustaron. Probablemente hay algún error por ahí. ¿Por qué te digo que no me gustaron? Porque a pesar de que hay un hueco, de todas formas, la inercia principal se debería de dar con respecto al eje de las X. Entonces, a mí no me gustaron esos resultados. Déjame buscarte dónde anda el error.
Profe, a mí en 12.341, a mí me salió 12.311. No, bueno, de todas formas, ahí creo que no está el error, ¿eh? Tú dices en el último resultado, ¿verdad? Sí, en Y. Ok, no, pero de todas formas no me gusta ese resultado. Eh, veamos. Ah, no, ya vi. Miren, eh, las distancias en X y en Y no pueden ser las mismas, porque es una pieza alargada. Entonces, en uno de esos dos resultados está mal la distancia. Y yo creo que es la distancia en X, porque, fíjate, la distancia completa de toda la pieza es de 15 centímetros, lo cual significa que media distancia de estas es 7.5. Si le quitamos medio espesor de pared, pues nos terminará dando 7. 7 con respecto a la figura 3 y 7 con respecto a la figura 4. Entonces ahí hay un error, vamos a cambiarle el colorcito, vamos a ponerle otro colorcito para pues, identificar que fue un error, ¿no? Entonces, mira, estos dos valores están mal, lo cual significa a su vez que estos dos valores están mal y este también. Y eso implica que este resultado está mal. Bueno, ahí está. Vamos a ponerlo de otro color para que sea identificable. Si quieres uno más identificable como el morado. Y bueno, pues resulta que la distancia X es de 7 centímetros hacia un lado, 7 centímetros hacia el otro lado. Y si yo multiplico 28 por 7 al cuadrado, pues me va a dar 1.372 unidades, 1.372 centímetros a la cuarta. Ok. A ver, vamos a ver. Eso nos da una sumatoria que vale 2.744. Y esos 2.744, a la hora que lo sume con los 567.16, pues resulta que ya nos da un valor de 3.311.16 centímetros a la cuarta. Ese valor como que sí se me hace más lógico. Pero, pues la intención de ese problema era que ustedes vieran otra forma de hacerlo, que está un poquito más sencilla y que pues vamos a hacer. Pero una pregunta, ¿cómo ven? ¿Les suenan lógicos esos valores? ¿Si les dieron a ustedes o no? Los valores entonces de IX y la de IY no cambian conforme lo que con lo que se corrigió. No. Bueno, yo creo que no, porque lo que estaba mal, mira, lo que estaba mal era la distancia X. Entonces, ese tiene replicaciones nada más hasta esta columna AX, ¿no? Pero en las otras ya no lo ocupamos. Pues por eso te diría que no. Pero ahorita, así de forma muy sencilla, vamos a verificar ese resultado. Y precisamente para eso quise hacer ese problema, para que lo hiciéramos rápido, una verificación. Y mira, yo creo que para nadie de nosotros es difícil de entender que si yo quisiera calcular el área de esa figura, pues yo lo que haría sería el área de la figura completa menos el área de la figura más pequeña. Bueno, pues entonces resulta que podríamos, como coinciden los centroides de ese par de figuras, pues entonces prácticamente la inercia de esa figura sobre el eje en sentido de las X, lo podríamos calcular como la inercia de la figura grande menos la inercia de la figura pequeña sobre el sentido de las X. Entonces, pues vamos a hacerlo, a ver si llegamos al mismo resultado. Fíjate, la inercia de la figura grande
me llevaría a utilizar una base de 15 por una altura de 30 al cubo entre 12, menos la inercia de la figura pequeña, que me llevaría a utilizar una base de 13 por una altura de 28 al cubo entre 12. Y resulta que esos resultados me dan 15 por 30 al cubo entre 12. Ahí me dan 33,750 centímetros a la cuarta menos 23,781.33. Y entonces la inercia en el eje de las X de esa figura, en este procedimiento simplificado, nos da de 9,968.66. Y si te das cuenta, pues nos da lo mismo que habíamos calculado antes, ¿no? Sobre el eje de las X. Ahora, vamos a hacer lo propio sobre el eje de las Y y vamos a ver si llegamos al mismo resultado. Déjame planteártelo con colorcito azul y diríamos nosotros que el eje Y sería igual a ahora 30 por 15 al cubo entre 12 menos 28 por 13 al cubo entre 12. Ah, no, perdón, era menos. Y bueno, pues eso nos va a llevar a un 8,437.5 menos 5,126.33. Y eso nos da de resultado de inercia con respecto al eje Y de 3,311.16. Y pues me parece que es lo que ya habíamos calculado, ¿no? Entonces ahí ya le podemos responder a la compañera que nos decía, ¿no cambia los otros ejes por la corrección? Bueno, pues ya ahí estamos viendo que no. Entonces, en secciones tipo cajón, donde todas las paredes miden lo mismo, o por lo menos son simétricas, podríamos hacer ese procedimiento un poquito más simplificado o un poquito más rápido, ¿no? Pero también, fíjate que ese problema también te lo planteé porque hace rato yo te pedí que hicieras un acto de fe y que creyeras de que el área de hueco la tendríamos que restar. Y mira, esa resta que estamos haciendo y que ya vimos que como que sí funciona, esa misma resta fue la que hicimos nosotros en el ejemplo anterior, donde, perdón por el zoom, donde yo te pedí que le colocaras un signo negativo al hueco a la hora de que sumamos las inercias. Entonces, esa es la razón por la cual hace rato yo te dije que consideraras un valor negativo en esas áreas de hueco. Y pues ya, por ahí podría redundar o cerrarse la duda que teníamos hace algunos minutos, ¿no? Bueno. Nada más me gustaría tocar un último puntito muy rápido con ustedes. Y ese último puntito que me gustaría tocar es, pues, un poquito hacia dónde vamos, ¿no? Un poquito hacia los siguientes temas que vamos. Y mira, yo te puse por aquí un dato que le llamamos densidad. Y resulta que la densidad, por ahí te la platicaron en la secundaria y te ponían un símbolo griego que se llamaba ρ. Ese símbolo ρ no es el de las integrales, es un símbolo un poquito más gordito, el símbolo ρ. La densidad está definida desde el punto de vista físico como la relación existente entre la masa y el volumen. Es muy importante porque todos los objetos tienen densidades, algunos más pesados, algunos más ligeros. Por ahí yo te diría tal vez la densidad del agua pues es de 1 gramo por cada centímetro cúbico.
la densidad del concreto es de 2.4 gramos por cada centímetro cúbico. Y bueno, pues la densidad del acero en este caso es de 7.85. Ahora, si nosotros sabemos que la densidad es de 7.85 gramos por cada centímetro cúbico, y también sabemos que viene de masa entre volumen, bueno, pues resulta que nosotros, si quisiéramos, podríamos calcular cuánto pesa esa sección de viga. Y nosotros podríamos escribir que la masa es igual al volumen que tenga por 7.85 gramos cada centímetro cúbico. Ahora, fíjate, tú me vas a decir, pero es que esa es una sección plana. Y yo te entiendo, ¿no? Es una sección plana. Pero ¿qué pasaría si nos la empezamos a imaginar con volumen, esa misma sección? Bueno, pues resulta que esa sección, a la hora que la extruimos y que le damos tal vez una longitud de 1 metro, pues ya le podríamos calcular un volumen. Ahora, para ello, primero tendríamos que calcular el área de la cara que estamos cortando o el área de la sección transversal. Y esa área, pues de igual forma como lo hicimos ahorita al final con nuestras inercias, la podríamos como calcular como área externa menos área interna. Vamos a hacerlo. Fíjate que el área externa vale 15 por 30. 15 por 30 resulta que me da 450. 450 centímetros cuadrados. Y el área interna mide 13 por 28. Y eso nos da 364 centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que el área transversal, le puedo poner área T, área transversal, mide 86 centímetros cuadrados. Ahora, nosotros sabemos de que si tú multiplicas la base por el área de la base por una profundidad, y en este caso te pido que te la imagines una profundidad de 1 metro, bueno, pues podríamos calcular su volumen. Si yo multiplico un área de 86 centímetros cuadrados por 100 centímetros de fondo, es decir, por 1 metro, pues resulta que voy a obtener un volumen de 86 por 100 de 8.600 centímetros cúbicos. 8.600 centímetros cúbicos en 1 metro de viga. 1 metro de viga. Ah, pues mira, eso lo puedo mandar para determinar cuánto pesa 1 metro de viga. Y entonces resulta que la masa va a ser igual a 8.600 centímetros cúbicos multiplicados por 7.85 gramos cada centímetro cúbico. Y entonces la masa va a ser igual a 67.000 gramos. 67.510 gramos para, y aquí vale la pena acotárselo, esa cantidad es lo que pesa 1 metro de viga. Ahora, probablemente alguien de nosotros pues va a decir, pues esa cantidad no la medimos en gramos, hay que pasarla a kilos. Pues hay que dividirlo entre 1.000. ¿Qué significa? Que 1 metro de viga tiene una masa de 67.5 kilogramos. Y pues ya con eso ya sabemos cuánto pesa la viga. 67.5 kilos cada metro de viga. Cada metro de viga va a pesar 67.5 kilos. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso? Ah, pues mira, si ya podemos imaginarnos eso, ya también nos podríamos imaginar nosotros una viga que tiene de sección transversal esta sección tipo cajón, de la cual ya sabemos su momento de inercia, y que esa viga, nada más por el hecho de soportarse a sí misma, pues ya le podríamos considerar una sobrecarga distribuida de peso propio. Y en este caso, el peso propio va a pesar 67.5 kilogramos por cada metro de viga. Y podríamos saber qué tanta fuerza cortante desarrolla por su peso propio, qué momento flector desarrolla por su peso propio y otras cosas que te platicaré en la siguiente sesión. Bueno, entonces digamos que ya
ya nos podríamos imaginar una sección y sacarle su peso. Si fuera esta sección, si fuera de concreto, bueno, pues habría que sacar otra vez su volumen en 1 metro de viga y ese volumen multiplicarlo por 2.4 gramos por cada centímetro cúbico, que es el peso del concreto. Pero no, pues esta fue de acero y ya sabemos cuánto pesa. Fíjate, 67 kilos cada metro de viga. Probablemente alguien de ustedes pese esa cantidad, ¿no? Probablemente alguien de ustedes pese 70 kilos por cada humano, ¿no? En este caso sería por cada metro de viga. Bueno, yo creo que por ahí podríamos parar nuestra sesión del día de hoy. De todas formas, si alguien pues tiene alguna duda, pues la tratamos de responder. Pero, pero bueno, pues para eso estamos, ¿no? Vamos a decirle aquí que la queremos parar